¿Sabes qué tanto puede afectar una ley a tu producción? Hoy hablaremos acerca de las políticas públicas en el sector agropecuario. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de las políticas públicas en el agro, nos referimos realmente a políticas que tienen que ver con el desarrollo del sistema en el país, del sistema público, y que tienen una relación fundamental con el sector agropecuario. Pero definamos un poco qué son las políticas públicas en el contexto de los diferentes gobiernos, de los diferentes sistemas de gobierno en el mundo entero. Las políticas públicas son acciones de los estados y los gobiernos para atender precisamente los problemas que se derivan de los mandatos legales que son producto de leyes fundamentales o leyes secundarias o leyes primarias en diferentes procesos técnicos. Y estas se establecen primero en tiempo real. Segundo, que tiene que ver con infraestructuras públicas de beneficio para todo el sector. Tienen que venir de un consenso del pueblo y en el caso de que existan leyes, estas tienen que ser leyes oportunas, leyes dinámicas que ayuden al sector público. Pero cuando hablamos del sector agropecuario, una política pública en el agro debe construir una estrategia sostenible en el tema ambiental, tiene que proporcionar condiciones óptimas de infraestructura tanto física como social, debe tener que ver con aumentar la productividad de las cadenas y ofrecer seguridad jurídica sobre la propiedad o tenencia de la tierra, que es parte de lo que se ha hecho aquí a nivel de los programas de tenencia de tierra en ANATI y anteriormente con otros modelos que tenían los diferentes gobiernos. Pero estos son puntos claves que tienen que ser resueltos para convertir en una realidad el potencial del campo. Pero además, las políticas públicas enfocadas al sector agropecuario tienen que tener como norte crecimiento en la agricultura, crecimiento en la ganadería. Tiene que generar empleos, tiene que existir o haber leyes que estimulen el desarrollo del sector agropecuario, y esto tiene que estar acompañado, por supuesto, de un sentido de educación, de orientación agropecuaria, y tiene que estar enfocado el tema del extensionismo para poder impartir los conocimientos a los sectores más vulnerables. Pero las políticas en el agro pueden ser de beneficio para el productor o para el consumidor, y estas se ven en dos estilos o en dos formas. Pueden ser directas o indirectas. Veamos una política de beneficio directa, y lo es en el caso del productor, como lo hacen organismos internacionales con la ayuda de los insumos para la siembra y sobre todo para los que están en área de más vulnerabilidad y que tiene que ver con la agricultura familiar. Pueden ser de manera indirectas, y estas tienen que ver, uno, con probablemente congelamientos de precios sostén, pueden ser con políticas de arancel para proteger al productor, pueden ser con apoyo a sistemas de precio, como lo tenemos actualmente en algunos casos, puede ser con una política en el caso de algunos rubros sensitivos, como están en este momento algunos rubros de la canasta básica familiar. Y esos son temas que se han visto en los dos aspectos, tanto directo como indirecto. Indirectamente también hay lo que se llama el apoyo al consumidor con temas de, por ejemplo, el arroz que se ha otorgado a un precio más bajo, el tema de los jamones en Navidad. Esas son políticas públicas que determinan los gobiernos para ayudar y establecer un equilibrio social. Pero, ¿ha funcionado este modelo económico? La verdad es que la Contraloría
en todos los años ha demostrado con sus cifras que ha habido un decrecimiento en el sector agropecuario. ¿Por qué? El tema del análisis es un tema muy profundo, porque tenemos que detenernos en cada rubro en particular y analizar los pros y los contras. Ha sido una política que se ha venido dando a través de los años, y este modelo, a mi concepto, no ha funcionado en la forma en que debería funcionar. Las razones son muchas y no nos vamos a enfocar en este momento en decir cuál es una de las razones, el por qué no ha tenido crecimiento. Yo les puedo mencionar, en la década del 70 fuimos autosuficientes en la producción de arroz. Hoy en día tenemos que importar. Tenemos que importar parte del maíz que se utiliza como alimentación para los animales, porque Panamá no produce la cantidad que necesita, de aproximadamente 9 millones de quintales, y solo producimos 1,5 millones de quintales de maíz. En el tema de arroz, como mencioné, también existe una política de producción actualmente que no cumple con el abastecimiento, y hemos tenido que tener leyes que autoricen las importaciones, y que ha sido tan discutido. Pero al final del camino, estos modelos deberían cambiarse, pero deben cambiarse a través de un consenso. Pero demos un vistazo al mundo. Mira lo que está sucediendo en Chile. En Chile, desde el 2018 se está abogando por establecer políticas de beneficio para la agricultura familiar. Ellos han identificado ese sistema en Chile. En Colombia, muy recientemente se ha estado tratando de establecer una ruta para el sector agropecuario entre 10 a 15 años. Se está discutiendo en este momento eso. En Argentina se ha estado hablando de una ley que incentive el uso de mejor y más cantidad de semilla, una ley de semilla. En Argentina se ha estado hablando del tema que está muy vigente de los tratados de libre comercio, de las afectaciones que hay. Y en México, por supuesto que también se ha hablado de que la producción agrícola rural ha venido a la baja por falta de políticas públicas. En Panamá, en este momento, nos encontramos tratando de establecer un modelo de política pública que lleve el consenso de la gran mayoría. Cuando yo mencionaba hace un rato el consenso del pueblo, en este caso para el sector agropecuario, lo que se busca es el consenso con todos los gremios que están en la producción agropecuaria, llámese ganaderos, llámese tomateros, arroceros, la gente que siembran la palma, todos los productores habidos y por haber que están agrupados en un ente nacional o un ente regional que puedan definir junto con el pueblo, con el gobierno de turno, este tipo de políticas. Pero a veces es difícil porque cada gobernante viene con un libro diferente, cada gobernante trae un sistema que va a ser de beneficio, y muchas veces utilizamos sistemas de subsidios para poder quedar bien con unos en detrimento de otros. Y yo creo que al final eso no es lo que beneficia al país. El sistema económico está colapsando el tema de los subsidios. Yo creo que ya no podemos seguir con el subsidio. No podemos estar entregando subsidio a productores ineficientes. No digo que Panamá sea ineficiente, sino que normalmente, y lo vemos en otros países, se están dando subsidios a productores que no están haciendo lo propio para mejorar su sistema de producción. Al final lo que se necesita es más productividad, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera y en todo el país. Los subsidios tienen que irse minimizando, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, son políticas públicas que debemos definir a largo plazo. Recientemente mencioné en uno de los programas que tuve que cuando estuve de ministro participé en una conferencia de la FAO en Argentina, Buenos Aires, y justamente cuando me tocó participar dije que me parecía que estábamos todos equivocados, y la gente quedaron muy asombrada cuando yo dije esa frase. Y dije, aquí no deberíamos estar los ministros de Agricultura de los diferentes países que conformamos la FAO. Aquí deberían estar los presidentes de los partidos políticos, los presidentes de grupos independientes y la ciudadanía en general para discutir una política de Estado
que es lo que finalmente se quiere, y que sea cada gobernante que gane las elecciones en el país cumpla con esa política de Estado y no se estén cambiando o haciendo programas porque tengo la sensatez de hacer un programa de beneficio para el sector rural o para el sector ganadero o para el sector agrícola, sino que sea de beneficio para los 4,5 millones de panameños, llámense consumidores o llámense productores. Entonces, esas son las cosas que están sucediendo en el mundo, pero ¿qué buscan los productores? Realmente, a mi juicio, hay 3 cosas fundamentales que buscan los productores. El primero que todo es mejores precios. Por supuesto que todos los productores lo que buscan es vender el producto de ellos al mejor precio posible en la mejor plaza del mercado. Segundo, mayor acceso al crédito. No es fácil el crédito para el sector agropecuario y mucho menos para el pequeño productor. Creo que habría que hacer leyes de fomento como existían antes. Creo que hay que establecer un crédito rápido, oportuno. No podemos seguir en un sistema en donde solamente se le dé dinero al que tiene las garantías bancarias. Muchos productores y muchos profesionales tienen las mentes, tienen las ideas, tienen las realidades para poder establecer buenos negocios en el mercado, buenos negocios en el país, pero hay que buscar las leyes de estímulo. Y en tercer lugar, políticas de Estado. Lo han estado pidiendo los productores a gritos y han hablado en algún momento determinado cerrando calles, diciendo necesitamos una política de Estado, no queremos estar con esto constantemente. Y esas son las cosas que los productores finalmente buscan. Pero, ¿por qué protestan los productores y cuándo lo hacen? Porque hemos visto cierres en divisa, hemos visto cierres de calle aquí, hemos visto en Argentina cómo cierran las calles, hemos visto productores de otros países cerrando calles, mandando los tractores a la carretera y cerrando las vías para que los políticos de turno, los gobernantes de turno entiendan que cuando ellos cierran las calles, en primer lugar, cuando no pueden vender sus productos, y eso es fundamental. No hay acceso a los mercados, los productos se pierden, hay importaciones indebidas y los productores no colocan sus precios. Por otro lado, cuando no le pagan los apoyos en precio a sus productos, caso típico lo que ha sucedido en nuestro país en diferentes gobiernos cuando existe un subsidio, por ejemplo, para los productores de arroz o por ejemplo para los productores afectados por una inundación, por una tormenta, por algo inesperado, reciben 6 años, 7 años después el producto. ¿Cuándo cierran las calles o cuándo lo hacen? Cuando no hay carreteras buenas. Y hemos visto lo que ha pasado en Darién, hemos visto lo que ha pasado en Mariato, en Veragua y en muchos lugares cuando no hay carreteras. ¿O ustedes creen que los productores no tienen camiones que tienen que arreglar, no tienen que ir a comprar piezas? Cuando van a comprar las piezas de sus camiones averiados, no les dicen que le dan un año de crédito. O pagas con la tarjeta Visa, o pagas con un cheque que tenga garantía, o pagas en efectivo. Entonces toda una cadena se beneficia. Se daña el carro, compras la pieza, se la llevas al mecánico y es toda una cadena. Pero al final los productores se afectan y se afecta la producción. Cuando los productores también son afectados, cuando paran en la carretera los vehículos o hay una parada, cuando hay leyes que están en desacuerdo con las políticas del sector agropecuario. Sobre todo, igualmente, cuando protestan los productores y cuándo lo hacen, cuando hay leyes que están haciendo detrimento a la producción nacional, cuando hay problemas con los aranceles, cuando hay tratados de libre comercio, cuando hay tratados bilaterales, también los productores se enfocan en una protesta. Pero, ¿cuál es el papel del Estado según los estudios a nivel mundial? Por ejemplo, hay un grupo que está tratando de hacer una evaluación anual. Es un grupo con unas siglas medio enredadas, pero que si lo buscamos y aparece en pantalla en este momento esa sigla, ellos tratan de promover un desarrollo equitativo y que sea sostenible
desde el punto de vista social, ambiental y económico. Pero abordar temas como bioenergía, biotecnología, cambio climático, salud humana, gestión de los recursos naturales, comercios y mercados, conocimientos locales y tradicionales y la innovación a nivel comunitario y el papel de la mujer en la agricultura. Esos son temas que deberíamos estar analizando y que se han estado haciendo, pero que con una trayectoria mucho más eficiente a nivel del Estado y de los gobiernos. Y no me refiero a un solo gobierno, me refiero a varios gobiernos. Y esta gente del IAASTD, que hacen una evaluación internacional del papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la agricultura, y eso es lo que conlleva ese estudio a nivel mundial. Pero la agricultura está íntimamente relacionada con numerosos problemas, entre ellos, por supuesto, la pérdida de la biodiversidad, y eso se habla mucho en el tema de la ganadería. Está también el tema del calentamiento global y la disponibilidad del agua, que tanto he mencionado aquí. Pero a pesar del importante aumento de la productividad que se ha visto en algunas partes del planeta, la malnutrición y la pobreza siguen asociados a gran parte de los seres humanos en todo el planeta. Y entonces allí nosotros seguimos desperdiciando recursos valiosos de los estados o de los gobiernos. Cada gobierno hace lo que le parece, no hay políticas de estado y al final los recursos no alcanzan. Entonces, estas son cosas que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo de los años si no establecemos un norte. Pero, ¿cuáles son los retos de la agricultura en Panamá? Puedo mencionar un sinnúmero de ellos, como por ejemplo, precios justos, y de eso hemos hablado en diferentes momentos, tanto para el sector agrícola como para el sector pecuario. Créditos blandos y oportunos. Puede ser que establezcamos un sistema de interés del 2% o del 0%, pero a veces ni siquiera eso nos ayuda. Porque si nosotros los productores o los pequeños productores no tenemos acceso al crédito y solo los grandes son los que se van a beneficiar, el pequeño productor no va a tener acceso al crédito. Y yo creo que hay un sinnúmero de productores que pudieran estar produciendo en este país, y no solo ellos. Muchos profesionales que podrían formar núcleos de profesionales a través de cooperativas, de asociaciones, y podrían estar poniendo las mejores mentes al servicio del país. Estamos hablando de mercados seguros. Muchos productores que ni siquiera tienen el tema de un contrato a mediano o a largo plazo, siguen produciendo para ver si logran vender en el mercado central, o si logran vender a través de Lima, o si logran escoger algún tipo de persona que les compre el producto. Pero es de manera insegura. Si pudiésemos tener garantía de los mercados y decir, bueno, si tú eres pequeño, el Estado, a través de un organismo del Estado, va a comprar toda la producción nacional al precio justo. Esa es una garantía de que podamos seguir produciendo. ¿De qué le vale a la gente sembrar yuca, sembrar ñame, sembrar otoe, tener ganadería de leche, si al final no pueden vender su producto porque exista un problema de arancel o porque exista un problema de los precios, o la gente dejando de producir? También, si se elimina el control de precios, yo creo que podríamos entrar en una libre oferta y demanda. Yo soy partidario de la eliminación del control de precios, que no es justo. Probablemente hay quienes defienden esa tesis, hay quienes no la defienden. Yo creo que deberíamos entrar en una política no de subsidios, sino de quitar el control de precios e irnos a la competitividad, a la competencia. Establecer infraestructuras públicas de vanguardia, por supuesto. Hay productores que cosechan aquí maíz, productores que cosechan arroz, y probablemente el Estado no tiene la capacidad para guardar tanta semilla o tanta producción, llámese maíz, llámese arroz. Yo creo que el Estado debería promover el uso de estos silos que se hacen para guardar el producto como una política pública del Estado en beneficio del sector agropecuario. Podríamos hablar también de los programas de educación agropecuaria continua. Yo creo que ese es algo que no debe parar en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
y yo creo que deberíamos llegar a establecer un viceministerio para el tema del extensionismo y que tenga que ver con agricultura familiar, porque creo que ahí está la base fundamental en la asociatividad de los pequeños productores. También tendremos que ver el uso de nuevas y modernas tecnologías, pero a veces en este punto, amigos, los productores no es que no accesen a la tecnología o no les guste la tecnología. El tema es que todo cuesta. ¿Cómo accesar un productor a tener un sistema que beneficie a su ganadería o a su agricultura con un tema de alta tecnología? Lamentablemente necesita inversión, dinero. No es con extensionismo que lo vamos a hacer que cambie, es con modelos de desarrollo, con agricultura de precisión. Entonces, yo creo que tenemos que buscar el tema de implementación de nuevas tecnologías. Leyes estímulo a la productividad. Yo creo que es mejor apostar a la productividad como tal que apostar al tema del subsidio, lo he dicho en varias ocasiones. Incorporar a las alcaldías a los programas agrícolas y ganaderos. Yo creo que es un paso fundamental. Creo que con el presupuesto, con la descentralización de los municipios, yo creo que podemos aspirar a que las alcaldías velen por aquellas comunidades más remotas, que de repente el Estado central no accese porque no tenga recursos para carro, no tenga recursos para combustible de los carros, pero quizás los municipios sí, porque tienen un sistema de ingresos. No todos los municipios les entra tanta plata, pero podríamos establecer un parámetro diferente. El papel de la empresa privada en los temas de agrícolas y ganaderos creo que es vital y fundamental. Creo que se han estado dando algunos casos en Chiriquí y quiero felicitar a la Cámara de Comercio en Chiriquí. Sé que nuestro amigo Felipe Rodríguez ha estado trabajando intensamente con un sinnúmero de personas y a nivel nacional lo han estado haciendo, pero yo creo que falta más. Yo creo que hay que seguir metiéndole la mano al sector privado porque de eso vivimos. El agroturismo, la ganadería, la agricultura hacen que las regiones no solo crezcan, sino que el pueblo en sí crece. Yo creo que la asociatividad seguirá siendo el norte principal de los pequeños productores, de la agricultura familiar, de los grupos más vulnerables. Creo que la innovación, el desarrollo y la investigación como un tema de Estado tiene que seguirse dando. Yo creo que no podemos parar de estar innovando y desarrollando nuevas y modernas tecnologías. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo es el papel de las políticas públicas para finalmente hacer una política de Estado. Porque al final del camino lo que queremos es establecer varios conceptos que son los que se dan a nivel mundial. Por ejemplo, el comercio agrícola puede ofrecer oportunidades para los pobres, pero los regímenes actuales, y me refiero al mundo, tienen importantes repercusiones con respecto a la distribución entre los países y dentro de estos, que en muchos casos no han sido favorables para la agricultura a pequeña escala y la subsistencia de zonas rurales. En estas repercusiones distribuidas requieren realmente una diferenciación en los marcos normativos y los acuerdos institucionales para que esos países puedan beneficiarse del comercio agrícola. Existe además una creciente preocupación por el hecho de que la apertura de los nuevos mercados agrícolas nacionales a la competencia internacional, la infraestructura y las instituciones básicas pueda socavar el sector agrícola con efectos muy negativos a largo plazo con respecto a la pobreza, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente. Si queremos desarrollo, antes tenemos que tenerle la infraestructura pública para poder desarrollar las mismas. No podemos poner la carreta delante de los bueyes, es los bueyes delante de la carreta. Entonces, estas son cosas que se han visto a nivel mundial y que son parte del marco institucional que ha ido viendo este organismo. Pero yo me quedo con la visión fundamental de que debemos legislar por políticas públicas en el agro que causen el beneficio para todo el sector, para todo el país.
Al final, Panamá es de todos los panameños y el sector agropecuario es nuestro pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Soy Óscar Osorio Casal y este ha sido el programa en el día de hoy. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.